Muy buenos días a todos. El día de hoy, junto con mi compañera Jessica Jiménez y la que le habla, Sani Bogado, dentro de lo que es la cátedra de agrobiotecnología, le estaremos hablando sobre el paper de cómo el aprendizaje automático une a las ciencias ómicas y el fitomejoramiento y donde observamos acá sus respectivos autores. Las ciencias ómicas es la aplicación de las disciplinas ómicas, esto para el estudio integral de los aspectos moleculares y genéticos. Esta disciplina permite a los científicos y fitomejoradores obtener un entendimiento más profundo de los procesos biológicos en las plantas a nivel molecular y genético, por lo que se considera una herramienta valiosa en el campo de la biotecnología agrícola y el fitomejoramiento. El aprendizaje automático o machine learning es un subcampo de la tecnología de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender de datos y tomar así decisiones basadas en patrones que se encuentran en esos datos. Esta tecnología puede ayudar a crear plantas cultivadas mejores y más eficientes mediante la integración de informaciones, por lo que el aprendizaje automático está siendo utilizado para unir y aplicar conocimientos de las ciencias ómicas en lo que es el proceso de mejora de las plantas en la agricultura. Bueno, para cerrar las brechas entre la investigación básica y la práctica de mejoramiento de plantas, Machine Learning es muy prometedor debido a su capacidad y flexibilidad superiores para integrar diversas formas de conocimiento biológico y datos ómicos. En la era del Big Data, al cual se refiere a la manipulación de gran cantidad de datos de información a nivel mundial, Machine Learning es capaz de modelar las relaciones complejas entre los datos genotípicos, fenotípicos y ambientales y lograr un mejoramiento genómico basado en datos. También puede traducir el conocimiento y los datos biológicos a través de dos vías principales. Una de ellas sería facilitar las ciencias ómicas en la biología vegetal y acelerar el descubrimiento de genes y mutaciones agronómicamente utilizables para lograr un mejoramiento de diseños moleculares basado en el conocimiento. Por otro lado, tenemos la aplicación directa de técnicas de Machine Learning en programas de mejoramiento comercial para construir una variedad de modelos predictivos y lograr así un mejor diseño genómico basado en datos. Lo que vemos en medio sería un diagrama de BEM con todas las técnicas que ambas vías utilizan para lograr un único objetivo que sería el mejoramiento vegetal. Tenemos la selección asistida por marcadores, que es una estrategia que utiliza información genómica para identificar y seleccionar plantas con características deseables de manera más eficiente. La piramidización de alelos sería una estrategia para que implica la acumulación de múltiples alelos favorables que están asociados con características deseadas, como la resistencia a enfermedades y el rendimiento. También la edición genómica, que es una tecnología que permite realizar cambios en el ADN utilizando, por ejemplo, herramientas como CRISPR-Cas. Y por último tenemos la selección genómica, que en lugar de basarse en solo características fenotípicas observables, utilizan datos genéticos para identificar individuos que tienen genes o alelos deseados. Los algoritmos de Machine Learning se dividen en tres clases principalmente: el aprendizaje supervisado, no supervisados y semi-supervisado, donde el supervisado se entrena utilizando muestras etiquetadas para predecir muestras no etiquetadas, en las que las etiquetadas también se denominan características o predictores. Para mencionar así algunas que son las más utilizadas en biología, son la máquina de vectores de soporte, el bosque aleatorio, la red neuronal artificial, entre otros. Y el aprendizaje no supervisado son algoritmos que no requieren etiquetas y en cambio aprende patrones directamente de los datos. Las que se utilizan principalmente son la clasificación de muestras, en reducción de la dimensionalidad, K-medias, análisis de componentes principales, respectivamente. Y el aprendizaje semi-supervisado ya es un híbrido de las dos clases antes mencionadas. Luego tenemos a Deep Learning, que es por sus siglas en inglés, se refiere al aprendizaje profundo, que es una rama de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para poder aprender y resolver así problemas complejos. Y son especialmente útiles en el análisis de datos biológicos y en la resolución de problemas en biología. Esto debido a su capacidad de aprender patrones a partir de grandes conjuntos de datos. Esto puede ser muy valioso en el fitomejoramiento de varias maneras. Por ejemplo, en la predicción de rasgos agronómicos, donde las redes neuronales profundas pueden predecir características de las plantas, como el rendimiento, la resistencia a enfermedades o calidad del producto, esto basándose en datos genómicos o ambientales. Luego, en la selección de genes, esto ayuda a identificar genes que están relacionados con la característica deseada y de esta manera los genes identificados pueden mejorarse o utilizarse en la mejora de plantas. Luego la optimización de cruzamientos, esto para poder producir descendencias con características específicas. Y también en la detección de enfermedades y estrés,
que puede identificar signos de enfermedades o estrés en las plantas, esto a partir de imágenes o datos sensoriales, permitiendo así una respuesta más rápida y precisa. En esta imagen podemos observar métodos de Machine Learning supervisados y no supervisados aplicados en biología en la parte derecha. Y en la parte izquierda podemos encontrar algunos ejemplos de aplicaciones biológicas de Machine Learning. En los métodos se dividen en lo que es algoritmo supervisado y no supervisado, y algunos ejemplos de aplicaciones de biológica de Machine Learning en lo que es algoritmo supervisado tenemos, por ejemplo, a los descubrimientos y priorización de genes, reconstrucción de redes genéticas, y en lo que son algoritmos no supervisados podemos encontrar alguna aplicación como, por ejemplo, clasificación de tejidos o muestras, reducción de la dimensionalidad de los datos, como también reconocimiento de objetos mediante imágenes. Bueno, la reducción de la dimensionalidad se refiere a la aplicación de técnicas que reducen la complejidad de los datos relacionados con las plantas y sus características genéticas, esto para facilitar las tomas de decisiones en el proceso de mejoramiento de las plantas. Básicamente, se toma datos con muchas características, por ejemplo, datos de crecimiento de cultivos con múltiples variables como temperatura, humedad, pH del suelo, entre otros, y se reduce la complejidad de estos datos y se mantiene solo la información que es más importante. De esta manera puede ayudar a simplificar el análisis de datos agrícolas e identificar patrones claves. Bueno, como sabemos, la reducción de la dimensionalidad, ODR, tiene como objetivo la reducción de la complejidad de datos. Aquí pues, se presenta un caso sobre la aplicación de DR en modas o estudio de asociación de datos multiómicos para la explotación de germoplasma del maíz. Al hablar de datos multiómicos, nos estamos refiriendo a datos que son muy grandes y complejos, o sea que tienen alta dimensionalidad, y esto genera un problema llamado maldición de la dimensionalidad, el cual se genera, debido a la abrumadora cantidad de datos. Esto significa que cuando más datos se tenga, más difícil se vuelve analizarlos y encontrar patrones significativos. Pero tanto, la solución sería la aplicación de DR en modas, especialmente cuando el conjunto de características es mucho mayor que el conjunto de la muestra. Entonces, para lidiar con el problema antes mencionado, se utiliza la herramienta MODAS, el cual ayuda a reducir la complejidad de los datos y a encontrar patrones ocultos en ellos, lo que facilita la identificación de genes causantes de rasgos específicos en las plantas. Bueno, utilizando una población de maíz como ejemplo, tenemos 3 pasos a desarrollar. El primero sería el DR sobre datos genotípicos, en el cual primero MODAS calcula la similitud genotípica entre pares de SNP, que serían los polimorfismos de un solo nucleótido, en la población de maíz, evaluando cuán similares son los perfiles genéticos entre diferentes SNP, seguido por DBS-SCAN, para agrupar los SNP que tienen una alta similitud genotípica en lo que se llama bloques genómicos. Esto significa que se están identificando regiones del genoma del maíz donde los SNP son genéticamente similares. Luego se aplica la herramienta PSA a cada uno de los bloques genómicos para reducir aún más la complejidad de los datos, pero conservando la información esencial. Finalmente, se crea un archivo que representa aproximadamente los 60.000 bloques genómicos, llamados pseudogenotipos, como un atlas simplificado de lo que representa los genotipos de los 2 millones de SNP originales en el maíz. En el paso 2, MODAS primero utiliza la información mutua para agrupar compuestos redundantes que muestran un patrón similar en las muestras y luego realiza la DR dentro de cada grupo utilizando el algoritmo llamado NMF, el cual asigna la matriz de compuestos por muestras en una dimensión de metacompuesto y otra dimensión de metamuestra. Los pesos de metacompuesto de las muestras permiten clasificar las 300 muestras de maíz en 2 grupos de acuerdo con los haplotipos principales, H1 y 2, del bloque genómico 30.519. En el último paso, el análisis de asociación, los pesos de los metacompuestos se pueden considerar como rasgos fenotípicos para realizar la GWAS, ya sea utilizando los genotipos de 2 millones de SNP o los pseudogenotipos de 60.000 bloques. Ambas formas pueden identificar el pico SNP en el cromosoma visto en la gráfica, en comparación con GWAS entre los 194 compuestos y los 2 millones de SNP. Por último tenemos el análisis de asociación entre el metacompuesto y los pseudogenotipos,
el cual puede reducir 45,6 horas a solo 0,63 minutos y se produce el mismo resultado. Muchas gracias por la atención.